foro en primer momento estaba pensado como parte de las actividades programadas con motivo del primer aniversario de la muerte del comandante presidente Hugo Chávez. Diese Veranstaltung war zuerst vorgesehen im Rahmen des Gedenkens an den ersten Jahrestag des Todes des Präsidenten und Kommandanten Hugo Chávez. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué es el Bloque Latinoamericano? Es un espacio político que viene desarrollándose desde marzo del 2013. Es un proceso organizativo que tiene por finalidad, en primer lugar, unir las fuerzas solidarias de los latinoamericanos y latinoamericanas, donde la justicia social y la integración de los pueblos son uno de los puntos principales. Ja, was ist der Lateinamerikanische Block? Es ist eine politische Gruppierung, die sich seit März 2013 zusammengetan hat. Wir organisieren uns in einem Prozess, dessen Ziel darin besteht, zunächst einmal die solidarischen Kräfte der Lateinamerikanischen. Nuestros participantes son Lelia Valdés, de Chile, antigua directora del Memorial de Villa Grimaldi, con una amplia experiencia y práctica en los movimientos sociales. Tenemos luego al compañero Bernardo Borges, cónsul de Hamburgo, cónsul de Venezuela en Hamburgo, al camarada Rodrigo Chávez, embajador de Venezuela en Berlín, en la ciudad de Berlín, pero representa aquí en toda Alemania. Por supuesto también a Ricardo Ramírez, integrante de Marcha Patriótica, quien se encuentra hoy también con nosotros de Colombia, representando esta delegación que funciona en Chile. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ja, guten Abend und vielen Dank für die Einladung. El movimiento social chileno tiene más de un siglo de existencia. Die soziale Bewegung in Chile besteht seit mehr als einem Jahrhundert. Se formó con los obreros del salitre en el norte de Chile al comienzo del 1900. Sie begann 1900 mit den Salpeterarbeitern im Norden Chiles. Al mismo tiempo se formó también el movimiento de mujeres que luchaba por reivindicaciones civiles. Gleichzeitig entwickelte sich auch eine Frauenbewegung, die für bürgerliche Rechte eintrat. Muy tempranamente el movimiento social chileno no solamente estaba por reivindicaciones económicas o civiles, sino también por reivindicaciones políticas. Für die chilenische soziale Bewegung ging es schon sehr frühzeitig nicht mehr nur um wirtschaftliche oder bürgerliche Rechte, sondern auch um politische Forderungen. Se incorporaron los campesinos en la lucha por la tierra. Die Landarbeiter brachten sich ein, die Bauern brachten sich ein im Kampf um das Land. Los pobladores en la lucha por la vivienda digna y contra el hacinamiento. Siedler kämpften um ordentlichen, würdevollen Wohnraum und gegen den Mangel an Wohnungen. Los profesores chilenos también son los primeros en organizarse en América Latina y plantean una educación libre y laica. Estoy hablando esto antes del 1930. Die Lehrer in Chile gehörten zu den ersten, die sich auf dem Kontinent organisiert haben, und sie traten ein für eine freie und laizistische Erziehung, und ich spreche dabei von einem Zeitraum vor 1930. Se incorporan progresivamente los estudiantes chilenos que también pelean por sus reivindicaciones. Später bringen sich auch die Studenten in Chile mit ein und kämpfen für ihre Forderungen. La respuesta de la oligarquía chilena y la intervención de Estados Unidos ha sido comprobada por medio de declaraciones de los políticos de Estados Unidos como de documentos desclasificados de la CIA y de otros organismos. Die Reaktion der inländischen Oligarchie und auch die Intervention seitens der USA wurden bewiesen durch die Erklärungen der Politiker des Landes und auch durch Dokumente, die seitens der CIA und anderer Organisationen offengelegt wurden. Se caracterizó por los siguientes puntos. Gekennzeichnet war dies durch folgende Punkte. Destrucción de maquinaria fundamental en la producción. En septiembre de 1973, Chile vivió un golpe de Estado. Im September 1973
machte Chile einen Staatsstreich durch. La dictadura militar implementó fundamentalmente tres aspectos. Die Militärdiktatur führte dann im Wesentlichen 3 Aspekte ein. El primero, la destrucción del movimiento social y organizaciones políticas que impulsaban el camino al socialismo. Zunächst die Vernichtung der sozialen und politischen Organisationen, die den Weg hin zum Sozialismus vorantrieben. El medio fue la represión. Das Mittel dazu war die Repression. Cárcel, tortura, asesinatos, desaparición de personas. Gefängnis, Folter und Verschwindenlassen von Menschen. La creación de sitios especializados para la tortura y el asesinato. Der Aufbau von besonderen Städten für Mord und Folter. El movimiento social chileno se ha reorganizado. Se ha reorganizado el movimiento estudiantil, el movimiento de pobladores, el movimiento de trabajadores. Die soziale Bewegung in Chile hat sich neu organisiert. Neu organisiert hat sich dabei die Bewegung der Siedler, die Bewegung der Arbeiter und vieler mehr. Y son estos movimientos los que han llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano. Son los estudiantes, las federaciones estudiantiles, son las personas que estuvieron exiliadas allá. Es el Colegio de Periodistas chileno el que ha declarado reconocer la libertad de expresión en Venezuela. Solidarisch mit Venezuela erklärt haben sich also die Studenten, haben sich die Menschen, die dort auch im Exil waren, hat sich die Organisation der Journalisten, die für die Pressefreiheit Marcha Patriótica es un acumulado de resistencias que desde la India Catalina, pasando por Quintín Lame, por las resistencias de los afrodescendientes, por las resistencias campesinas. Die Marcha Patriótica ist eine Bewegung, die hervorgegangen ist aus dem Widerstandskampf, beginnend mit dem Widerstandskampf der indigenen Bevölkerung, über den der afrikanischstämmigen Bevölkerung bis hin zu den Bauern heutzutage. Resistencias sindicales. Colombia tiene el mayor índice de asesinatos contra el sindicalismo. Dazu gehört auch der Widerstand seitens der Gewerkschafter. In Kolumbien haben wir die größte Mordrate an Gewerkschaftern zu verzeichnen. ¿Qué nos identifica con el comandante Hugo Chávez? Wodurch identifizieren wir uns mit dem Kommandanten Hugo Chávez? 4 letras. 4 Buchstaben. Amor. Liebe. Amor por los oprimidos y explotados. Liebe für die Unterdrückten, Liebe für die Ausgebeuteten. Amor por los iletrados. Für die, die nicht lesen und schreiben können. Amor por los destechados. Für die, die kein Dach über dem Kopf haben. Amor por los desplazados. Für die, die vertrieben wurden. Amor por los empobrecidos por los diferentes regímenes venezolanos que han mal gobernado el país. Liebe für diejenigen, die Opfer geworden sind der verschiedenen Regimes, die das Land heruntergewirtschaftet haben. Antes de Chávez. Vor Chávez in Venezuela auch. La Revolución Bolivariana tiene otro enemigo muy poderoso que tenemos todos. Die bolivarische Revolution hat einen weiteren Feind, einen sehr mächtigen Feind, den wir alle haben. Los medios de comunicación. Das sind die Massenmedien. Son ellos quienes conducen a los jóvenes y a las masas a pensar diferente, a creer que la izquierda o los comunistas somos el diablo. Sie führen die Jugendlichen dazu, die Massen dazu, anders zu denken, zu glauben, dass wir, die Linken, die Kommunisten, der Teufel wären. Cuando si algo nos une y nos hace resistir y permanecer en esta justa lucha es el amor. Muchísimas gracias. Vielen Dank. Sí,
Si de alguna cosa adolece el mundo hoy en día en el ejercicio de la política, es una falta de visión filosófica a la hora de abordar temas de carácter político. Ich hatte diese Frage gestellt, weil es eine Sache gibt, an der die Welt heute leidet, und das ist das Fehlen einer philosophischen Vision, wenn man die Geschehnisse heute betrachtet. Y cuando yo hago esa pregunta, porque esa pregunta cada vez que me toca ir a una universidad y vamos a una escuela de economía y vamos a discutir de los problemas económicos del mundo, los grandes ausentes son los estudiantes y los profesores de esas escuelas. Und es ist oft so, wenn ich zum Beispiel an eine Universität gehe, um dort über Wirtschaft zu sprechen, über die Probleme der Welt, dann sind die großen Abwesenden dann jeweils die Studierenden und die Professoren der Fakultät. Venezuela, con más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene hoy en día aproximadamente 30 millones de habitantes. Venezuela hat 1 Million Quadratkilometer etwa und zählt heutzutage 30 Millionen Einwohner. Venezuela tiene en riquezas naturales probablemente el 90% lo que no tiene la Unión Europea. Venezuela hat an Naturreichtümern vermutlich 90% dessen, was die Por lo tanto, analizar la presencia del presidente Chávez como un actor político en Venezuela tiene que ser visto desde la perspectiva de las causas y los efectos. Deshalb müssen wir die Rolle von Chávez als politischen Akteur in Venezuela auch im Zusammenhang von Ursache und Wirkung sehen. El presidente Chávez no nace de la nada, nace producto como una consecuencia de algo que estaba ocurriendo en el país. Chávez kommt nicht einfach aus dem Nichts, sondern er geht aus dem hervor, was in Venezuela stattgefunden hat. Y por supuesto, vamos a analizar, yo inclusive no voy a profundizar para dejar para las preguntas más el elemento de este periodo de las últimas décadas y media, ¿no? Creo que es lo ideal. Pero sí quisiera ponerme en el contexto de lo que yo percibo como una valoración positiva en los elementos que el presidente Chávez le pudo haber dejado, pero cómo llegó a ese punto, a Venezuela y al continente. La responsabilidad del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela aquí en Hamburgo, donde estoy a la orden para todos, absolutamente todos los ciudadanos venezolanos, porque a ellos nos servimos, a ellos nos debemos y a ellos servimos, ¿no? Ja, guten Abend, vielen Dank. Ich bin hier zuständig für das Konsulat der Bolivarischen Republik Venezuela in Hamburg. Ich möchte zunächst vorausschicken, dass wir in unserer Funktion hier allen Venezolanern zu Diensten stehen, denn das ist unsere Aufgabe. Poder resolver los problemas no de la clase pudiente, sino los problemas del, como decía Rodrigo, del 80% de nuestra población que no tenía el derecho ni al médico, ni a la salud, ni al estudio, ni a la vida ni siquiera. ¿Ves? Entonces, indudablemente, Chávez queda, porque lo que hizo está presente permanentemente en la gran mayoría del pueblo venezolano. Indudablemente que fundamentalmente en los que pudieron apreciar sus políticas y su cambio social. Y con eso termino. Chávez wiederum hat einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Ihm ging es nicht unbedingt darum, die Probleme der vermögenden Klassen zu lösen, sondern die Probleme der 80% der Bevölkerung, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, keinen Zugang zur Ausbildung hatten, denen nicht mal ein Recht auf Leben gewährt wurde. Und das ist etwas, was bleibt, denn es ist etwas, was heute noch präsent ist in der Bevölkerung und was auch viele Venezolaner zu schätzen wissen. Y para cerrar, como buena representación del proceso venezolano, que es un proceso absolutamente democrático, demostrado en muchísimas maneras, nos gustaría, estoy seguro que Rodrigo lo indicaría así, que todos participaran con críticas y con opiniones, las que sean, las expresaran para poder democráticamente intercambiar ideas
y parecer. Muchísimas gracias. Cómo los medios de comunicaciones burgueses esconden y manipulan las noticias. Wie die bürgerlichen Medien die Nachrichten verheimlichen und manipulieren. Mi pregunta es justamente esa, ¿cómo hacer ahora que el comandante Chávez no está en vida, sabemos que está en pensamiento y en obra, para que esa solidaridad del CELAT se concretice, porque sabemos que hay países que están haciendo un poco de resistencia? Gracias. La cuestión de Venezuela no afecta solo a Venezuela, sino a todos los que, no siendo de Venezuela, nos sentimos solidarios con Venezuela. Punto. Gracias. ¿Estaría dispuesto a asistir a que lo atienda un médico integral, ya que Chávez creó, lo reconozco, las misiones, todo lo que tiene que ver con lo social, se fue con las personas para que aprendan a leer, y también la parte médica, donde los médicos integrales se gradúan no en 5 años, cuando un médico general se gradúa en Venezuela, sino un médico integral se gradúa en 3 años. ¿Usted estaría dispuesto, se expondría a ir con un médico integral en Venezuela o una de su familia? ¿Ustedes piensan que las clases menos pudientes en Venezuela han experimentado una mejora social en el último año? Y si esta mejora social va a existir también en los periodos en el próximo año, tomando en cuenta que la inflación en Venezuela ha sido muy grande y que el abastecimiento ahorita, bueno, hay muchos datos, pero no pinta ser positivo. Mit diesen berühmten Armutsstatistiken, wenn man sich die Statistik von 1980 anguckt, dann sieht man, dass die Armutsrate in Venezuela geringer war, als sie jetzt ist. Weil die Armut ist in Venezuela einfach eine Funktion vom Ölpreis. Und wenn der Ölpreis sehr hoch ist, hat Venezuela sehr hohe Einnahmen und dann gibt es keine Armen mehr. So einfach ist das. Ja, nein, das sagt, gucken Sie sich die Statistiken an. Das sind die offiziellen Statistiken. Und dass ein Botschafter solche Lügen verbreitet, finde ich unglaublich. Außerdem, letzte Frage noch. Der Beitrag, den wir gerade gehört haben, scheint ja dieser Verdingung auch geschuldet zu sein. Ist es Ihnen bekannt, dass zum Beispiel die neoliberale Bertelsmann Stiftung in der BRD einen sogenannten Transformationsindex herausgibt, auf dem Venezuela natürlich, was die Indikatoren, die dort veranschlagt sind, relativ weit unten im globalen Maßstab erscheint. Das ist aber gar kein Wunder, wenn man bedenkt, dass diese Bertelsmann Stiftung ein Akteur der herrschenden neoliberalen Ideologie in der BRD ist und insofern natürlich darauf setzt, Venezuela abzuwerten. Der Beitrag davor geht ja genau in dieselbe Richtung. Sind Sie etwa von der Bertelsmann Stiftung? Primero que nada, mi nombre es Nilo Escolar, soy venezolano. Hay muchas cosas que se han conversado hoy, hay algunos puntos que han sido realmente interesantes y hay algunos puntos que nos han aclarado algunas situaciones que se han vivido en Venezuela desde los 500 años atrás hasta hoy en día. Yo tengo simplemente 2 preguntas, ¿ok? Señor embajador, señor cónsul, ponentes, se decía que la Constitución, ¿okay?, en Venezuela se reformó para el pueblo. Era una constitución que se había creado para el pueblo, para hacer respetar las leyes, porque para eso la tenemos. Perfecto. A esta pregunta le añado, si tenemos una constitución que fue transformada, modificada, como le queramos llamar, por el difunto Chávez, ¿por qué la pateamos dentro de la AN? ¿Por qué pateamos la constitución dentro de la Asamblea y hacemos, muchos de los políticos, hacemos con la Constitución lo que queremos? Tenemos varios casos que no vienen al caso, o aunque uno de ellos viene al caso, la destitución de María Corina. Pero si hablamos de María Corina, también podemos hablar de otras personas que también tienen un cargo mucho más alto y también han pateado la Constitución. Ahora, ¿ok?
No vamos a seguir nombrándolos porque la noche se nos haría corta. La segunda pregunta que tengo referente a lo que se expuso fue, Chávez nos deja un proyecto, ¿ok?, que se crea para ese 80%, y lo hago entre comillas, ese 80% de la clase pobre. Este proyecto es para el pobre, para que el pobre tenga educación, para que el pobre tenga salud, para que el pobre pueda vivir mejor. Y eso hay que aplaudírselo realmente a Chávez. Ahora, mi pregunta está, si tenemos tanta salud, tenemos tantos beneficios con esta reforma, con todos estos proyectos, ¿por qué mi papá se muere en un hospital porque faltan insumos? ¿Por qué mi cuñada se muere en un hospital porque faltan insumos? ¿Por qué mi primo se muere de un tiro que se lo ha dado un guardia nacional? ¿Por qué nos pasan todas estas cosas si tenemos la patria hermosa, la patria que todos nos dan? ¿No será que se nos está escapando una realidad? CELAC. Lo que pasa es que habría que entender que el CELAC y UNASUR son dos organizaciones que están en una etapa incipiente. Eso es una obra totalmente inacabada, necesaria para América Latina, porque indudablemente la realidad de países como Estados Unidos y Canadá es una realidad distinta. Son intereses, son realidades económicas, políticas, sociales, culturales, diferentes del resto de América Latina. Por eso América Latina necesitaba una organización, pero esta es una organización que todavía es muy incipiente y que ni siquiera tiene todavía un lecho de jurisprudencia que le permite avanzar en muchos de las realidades que acontecen en nuestro continente. Por lo tanto, ni el CELAC ni el UNASUR nosotros podemos pedirle cosas que no está en el momento histórico que le está correspondiendo vivir a estas organizaciones, y cosas tan simples. Yo le pudiera poner ejemplos, porque son organizaciones de consenso. Si no hay consenso absoluto entre todos sus miembros, no puede haber una decisión, ¿no? No es una organización por voto, o donde la mayoría se impone, no, es una organización de consenso. Por esa razón, no es posible que el CELAC vaya más allá en muchos elementos que nosotros pudiéramos querer. Yo me gradué como médico cirujano, pero yo realmente cuando me gradúo no estoy en capacidad de operar a nadie. Yo tuve que ir a 2 años de formación general y después a un posgrado durante 3 años que me convirtió cirujano. O sea, yo estudié 10 años para ser cirujano, no 3 o 5 años. Por lo tanto, ni el médico integral ni yo cuando me graduamos estamos en capacidad de ser cirujano o de operar absolutamente nadie. Pero te repito, sí creo que si nosotros quisiésemos cambiarle el estatus de ese médico preventivo a un médico que vaya más allá en otro tipo de acciones sobre el paciente, indudablemente creo que habría que pensar en complementar esa formación. Creo que sí hay una realidad en el sistema de salud venezolano muy compleja. Nosotros creamos una monstruosidad de sistema hospitalario porque sin ningún tipo de estructura intermedia de atención. Eso fue una debilidad del sistema. Tenemos un sistema hospitalario muy sólido, muy fuerte. Mucha gente, inclusive yo me quejaba. Yo era uno de los que salía a trancar la autopista también porque no había insumos en el Domingo Luciani para trabajar cuando yo era residente. O sea, eso es verdad. Y te estoy hablando del año 91, 90, ¿no? Pero ¿por qué era insuficiente nuestro hospital? No porque sus profesionales fueran malos o porque el hospital era insuficiente, sino porque en un sistema de salud el 80% de los pacientes deben ser filtrados en el sistema y solo un 20% debe llegar al hospital. Cuando el 100% te llega al hospital se convierte en insuficiente por muy bueno que sea. No hay dinero que sustente un hospital en esas condiciones, porque el costo cama es muy alto, a diferencia del costo de una unidad ambulatoria o una unidad intermedia de diagnóstico. Por lo tanto, sí creo que no un país, creo que el mundo entero ya tiene la necesidad de producir una revolución global, porque este mundo definitivamente va dirigiéndose hacia un barranco que destruye el medio ambiente, que destruye la capa de ozono, que tiene 1.000 y pico de millones de personas que no comen, que no tienen vestido, que no tienen dónde vivir. Este mundo está en crisis. No está en la crisis que se creó por guerras mundiales, es mínima al lado de la crisis real que vive este mundo.
Por lo tanto, para mí, este mundo requiere eso. Ustedes tocaron, creo que fue Santiago, que tocó el tema del modelo socioeconómico. Yo creo que indudablemente debemos hacer, inclusive los invito a que hagamos los invito a la embajada en Berlín o los organizamos aquí en el consulado o donde ustedes quieran. Pero en la embajada creo que tenemos las condiciones, si ustedes están dispuestos, que hagamos una revisión profunda de la Constitución, porque yo estoy de acuerdo, hay elementos que tal vez se introducen en el debate y en el proceso de polarización que se alejan de lo que la Constitución nos está diciendo. Pero esa es la discusión que tiene que abrirse, ese es el diálogo que tiene que abrirse en el país. Yo creo que ahí es donde todos tenemos que hacer un esfuerzo. Ustedes hablan que si hay una mejora social. Mi preocupación, te voy a ser honesto, y creo que es una preocupación de la mayoría, hay elementos de mejoría, sí los hay. Lo que a mí me preocupa es la sostenibilidad de los elementos, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Si nosotros, porque es cierto, y lo dije, nosotros somos un país petrolero, nosotros dependemos todo, pero si en determinado momento, porque cayó los precios del petróleo, por determinada razón, no hay ese suplemento, ese adicional de dinero que nos daba el petróleo para mantener esos programas sociales, son sostenibles. Y ahí es donde creo que esa revolución cultural, esa revolución ciudadana se impone, porque si ellos no se logran esos elementos, es insostenible un proceso y un Estado social porque se convierten altamente costosos. Pero ese creo que es el debate que nosotros tenemos que abrir. Yo no estoy de acuerdo con el debate de descalificaciones de lado y lado, eso no lleva a nada y eso no es lo que los venezolanos queremos, ¿no? Y yo te puedo decir, no los dos sectores aquí que creen que nos estamos descalificando, no, que son dos pequeñas porciones del país. Yo creo que la gran mayoría del país está de acuerdo en que nosotros tenemos que transitar el camino de la construcción colectiva y del diálogo y que todos tenemos que aportar y que hay verdades de lado y lado y que hay elementos que tenemos que tomar en cuenta.